Soy Kinley Maddox y este es el momento en el que toda mi vida dio un vuelco. Era una tarde sofocante más en el refugio de beneficencia de Miami. Semanas después de que la tormenta tropical azotara la ciudad, yo repartía agua embotellada y comida enlatada a familias que lo habían perdido todo, con los mismos vaqueros viejos y la misma camiseta donada con la que había estado viviendo. Entonces, un hombre mayor con un traje caro caminó directamente hacia mí. Parecía fuera de lugar entre las tiendas y las mesas plegables. Al principio no dijo ni una palabra, solo me miró como si viera un fantasma. Finalmente, me apartó de la multitud y me preguntó en voz baja, con la voz un poco temblorosa, ¿alguna vez has recibido dinero de tu abuelo? Me quedé paralizada. Nadie había mencionado nunca que un abuelo enviara dinero. Quienes me criaron después de que mis padres fallecieran siempre me decían que no quería saber nada de mí, que me culpaba de lo que le pasó a mi madre. Le dije que no. No había recibido ni un solo dólar. Se puso pálido como si acabara de oír la peor noticia posible. Esa pregunta lo cambió todo. Porque en algún lugar, un fideicomiso de $3 millones a mi nombre había desaparecido y estaba a punto de descubrir quién se lo había llevado. Si alguna vez te han mentido tus seres queridos, quienes se supone que debían protegerte, deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. ¿Hasta dónde llegaría alguien de tu familia por dinero? Dale a me gusta. Si ya te ha enganchado, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete con las notificaciones activadas. Estas historias reales merecen ser contadas. Pero para entender por qué ese hombre voló desde Nueva York solo para hacerme esa pregunta, tenemos que remontarnos a la llamada telefónica que inició todo. Victor Maddox estaba sentado solo en su oficina de gran altura en Manhattan cuando finalmente llamó el investigador privado. Victor Maddox estaba sentado solo en su oficina, ubicada en el piso 78 de una torre de cristal en Midtown Manhattan. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de los ventanales, pero él apenas lo notaba. Resopla. En sus manos tenía una delgada carpeta manila que le había entregado esa mañana un mensajero de un investigador privado que había contratado meses antes por intuición. La abrió lentamente. Las primeras páginas eran informes de antecedentes estándar. Luego vinieron las fotografías. La joven de las fotos tenía la piel morena y cálida, y el cabello espeso y natural recogido en una práctica coleta. Vestía vaqueros descoloridos y una camiseta gris lisa con el logo de una organización de ayuda local. En una toma, le entregó una botella de agua a un anciano sentado en un catre. En otra, organizó cajas de ropa donada en una mesa larga bajo una carpa blanca. Su rostro reflejaba agotamiento, pero había una tranquila determinación en sus ojos que hizo que a Víctor se le encogiera el pecho. Kinley Maddox se uniera. El resumen del investigador fue sencillo. Tras la reciente tormenta tropical que azotó el sur de Florida, Kinley se había alojado en un refugio temporal gestionado por una organización benéfica en el área de Miami. Ella no estaba de paso. Trabajaba como voluntaria muchas horas todos los días. El informe señaló que no tenía activos personales significativos registrados a su nombre, ni cuentas bancarias activas con saldos sustanciales, ni ninguna propiedad. Mientras tanto, la casa familiar en un cómodo suburbio de Miami ya había sido reparada y reocupada por la tutora legal y su hija menor. Víctor se recostó en su sillón de cuero, con la carpeta sobre el escritorio de caoba. Siempre había dado por sentado que el fondo fiduciario que había creado hacía 19 años se estaba utilizando correctamente. Se depositaron $10,000 cada mes sin falta, totalizando hasta ahora más de 3 millones. La cuenta estaba a nombre de Kinley, pero como su tutora legal después de la muerte de Patrick, Diane Zimmerman tenía plena autoridad para retirar fondos para gastos de manutención, educación, atención médica y cualquier cosa relacionada con la crianza del niño. Los abogados le habían asegurado que el arreglo era estándar y estaba protegido. Firmó los papeles en un estado de profundo dolor poco después de que Francis falleciera por complicaciones durante el parto. Resopla. En ese momento, cuidar a un recién nacido mientras se dirigía a un imperio inmobiliario parecía imposible. Cuando Patrick se volvió a casar unos años después y Diane dio a luz a Hadley, parecía la solución perfecta. Un hogar estable con una nueva familia. Víctor se frotó las sienes. Nunca había insistido en informes detallados de gastos. Un breve correo electrónico o una tarjeta navideña de Diane cada año bastaba para tranquilizarlo. Siempre escribía que Kinley estaba bien, adaptándose y, bueno, concentrado en la escuela. Lo había creído porque creer era más fácil que afrontar la alternativa. Ahora, las fotografías contaban una historia diferente. Una mujer de 19 años dormía en un catre en el gimnasio de un refugio convertido en vivienda temporal. Sin ropa de diseño, sin coche, sin señales de la seguridad financiera que creía tener. Cogió su teléfono y marcó al investigador, Marcus Hall,
un exdetective de Miami con el que había trabajado en casos de diligencia de vida inmobiliaria. Dime otra vez por qué sigue ahí, dijo Víctor sin saludar. La voz de Marcus era tranquila y profesional. La residencia del tutor sufrió daños, pero se reparó en cuestión de semanas con fondos del seguro y personales. La hija menor regresó de inmediato. Kinley decidió quedarse y ayudar con las labores de socorro. Les dijo al personal que está acostumbrada a abrirse camino sola. Víctor apretó el teléfono con más fuerza. Decidí quedarme o no me dieron opción. Eso es más difícil de confirmar sin acceso directo, respondió Marcus. No hay informes policiales ni denuncias formales. Todo parece estar limpio en el papel. Víctor le dio las gracias y colgó. Volvió a abrir la carpeta y buscó los registros de transferencias bancarias que había solicitado como archivo adjunto. Los depósitos estaban todos ahí, mensuales, automáticos, sin faltas. Pero no había extractos que mostraran cómo se había gastado el dinero. Los documentos del fideicomiso otorgaban al tutor amplia discreción en beneficio del beneficiario. Había confiado en esa redacción. Se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. El río Hudson brillaba a lo lejos. Pensó en Francis, en su risa, en su obstinada determinación de convertirse en maestra a pesar de sus ofertas de pagarle los estudios de medicina. Se había casado con Patrick Zimmerman, un entrenador de secundaria con un trabajo estable y grandes sueños de tener una familia. Luego, el accidente se llevó a Patrick cuando Kinley tenía 15 años. Víctor había enviado flores, aumentado ligeramente el depósito mensual y aceptado las garantías de Diane de que todo estaba bajo control. Ahora la duda se colaba como aire frío por una ventana rota. Aún no era una acusación, solo preguntas. ¿Por qué no se veían ahorros para la universidad? ¿Por qué no había un coche a nombre de Kinley? ¿Por qué seguía usando ropa donada? Víctor regresó a su escritorio y reservó el primer vuelo de primera clase a Miami. Al salir esa noche, imprimió una pequeña selección de los documentos fiduciarios y las confirmaciones de transferencia. Nada demasiado agresivo, solo lo suficiente para iniciar una conversación. Le pidió a su asistente que despejara su agenda para los próximos días, citando un asunto personal. Mientras el automóvil privado lo llevaba a través del tráfico de Manhattan hacia JFK, Víctor volvió a mirar las fotografías en su tableta. La sonrisa de Kinley en una imagen le recordó dolorosamente a Francis a su misma edad. Ya se había perdido de mucho. Cualquiera que fuera la verdad, necesitaba escucharla directamente de ella. El vuelo hacia el sur duró menos de 3 horas. Para cuando el avión aterrizó en Miami, ya había anochecido y el aire húmedo traía un ligero aroma a tierra empapada por la lluvia. Víctor se registró en un hotel tranquilo cerca del aeropuerto, se duchó y durmió intranquilamente. Temprano a la mañana siguiente, alquiló un sedán anodino, sin conductor, sin marcas de lujo, y condujo hasta la dirección que Marcus le había proporcionado para el refugio. La ruta lo llevó a través de barrios que aún mostraban cicatrices de la tormenta, lonas azules en los techos, pilas de escombros en las aceras y árboles caídos que estaban siendo cortados en pedazos con motosierras. Aparcó a una cuadra de distancia y caminó el resto de la distancia con la carpeta bajo el brazo. El refugio ocupaba el gimnasio de un centro comunitario, con carpas blancas instaladas en el estacionamiento para el exceso de gente. Voluntarios con chalecos brillantes dirigían el tráfico. Víctor se ajustó la corbata, consciente de repente de lo fuera de lugar que quedaría su traje a medida. Entró por la cerca de alambre, con el corazón latiendo más rápido que en años. Víctor cruzó la puerta de alambre y entró al estacionamiento abarrotado del centro comunitario convertido en refugio. El sol del sur de Florida caía implacablemente, calentando el asfalto bajo sus lustrados zapatos. Lonas azules ondeaban sobre estructuras temporales y el aire transportaba una mezcla de comida asada de una barbacoa voluntaria y la leve humedad persistente del suelo empapado por la tormenta. Una mujer con un chaleco rojo de voluntaria se le acercó cerca de la entrada. Su etiqueta decía, Sra. Elena López, directora del sitio. Tenía una mirada amable enmarcada por líneas cansadas y un portapapeles en la mano. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó, examinando su traje con educada curiosidad. Víctor se aclaró la garganta. Busco a Kinley Maddox. Creo que es voluntaria aquí. La señora López asintió sin dudarlo. Es una de nuestras mejores ayudantes. Síganme. Lo condujo por una puerta lateral hacia el edificio principal. El pasillo era estrecho, lleno de cajas apiladas de pañales y productos de limpieza. Se oían voces desde el gimnasio. Niños riendo, adultos coordinándose en español e inglés. El olor a café y lejía flotaba en el aire. Salieron al gran espacio abierto donde se habían dispuesto filas de mesas plegables para la distribución.
Las familias esperaban pacientemente en fila. Los voluntarios clasificaban alimentos enlatados y kits de higiene. Kinley estaba de pie en una mesa guiando a una madre joven con 2 niños pequeños a través del proceso de selección. Señaló las tallas de ropa infantil. Su voz era suave y paciente a pesar del evidente cansancio en su postura. Llevaba el pelo recogido, con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Vestía pantalones cortos cargos sencillos y una camiseta del refugio, con las mangas arremangadas mientras levantaba una caja de fórmula. Víctor se detuvo en el borde de la habitación observándola durante varios minutos. La forma en que se arrodilló para hablar a la altura de los ojos de los niños, la suave sonrisa que le ofreció a la madre, despertó algo profundo y doloroso en él. Finalmente, avanzó. Kinley levantó la vista al verlo acercarse. Su expresión pasó de concentrada a cautelosamente educada. Disculpe, dijo Víctor en voz baja. ¿Es usted Kinley Maddox? Se enderezó, secándose las manos en los pantalones cortos. Sí, soy yo. ¿Te conozco? Dudó, buscando las palabras adecuadas. Me llamo Victor Maddox. Soy tu abuelo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Los ojos de Kinley se abrieron un poco, pero no sonrió. En cambio, echó un vistazo a la habitación llena de gente y luego señaló con la cabeza un rincón más tranquilo cerca de las puertas de salida. Hablemos allí, dijo, guiando el camino. Estaban en el pasillo sombreado, afuera del gimnasio. Kinley, bufido, se cruzó de brazos, sin hostilidad, pero claramente en guardia. Víctor sacó su teléfono y le mostró una foto antigua de Francis a los 19 años, de pie en la playa. Riendo, giró la muñeca lo justo para revelar una pequeña marca de nacimiento en forma de corazón. Tu madre tenía esta marca en la muñeca izquierda, dijo en voz baja. ¿Tienes la misma? Kinley miró su muñeca instintivamente y luego volvió a mirarlo. Su expresión se suavizó un poco, pero la sospecha persistió. Nadie me habló nunca de una marca de nacimiento, dijo. Diane nunca te mencionó, salvo para decir que no quería saber nada de nosotras después de que murió mamá. Víctor sintió las palabras como un puñetazo. Mantuvo la voz firme. Me gustaría explicártelo si me dejas. Quizás durante la cena de esta noche. Hay un restaurante tranquilo cerca de mi hotel. Kinley lo observó durante un largo rato. Voluntarios pasaban cargando cajas y lanzando miradas curiosas. Cambió de postura, sopesando claramente sus opciones. Tengo otro turno hasta las 6, dijo finalmente. Puedo verte a las 7, pero solo 1 hora. Necesito volver mañana temprano. Víctor asintió agradecido. Es más que justo. Te enviaré un coche si quieres o te veré donde te sientas cómodo. Encontraré mi camino, respondió con firmeza. Envíame la dirección por mensaje de texto. Él le dio su número y ella lo marcó en su teléfono básico. Luego regresó a su mesa sin decir una palabra más, reanudando su trabajo como si la conversación hubiera sido rutinaria. Víctor regresó aturdido a su coche de alquiler. El breve intercambio le había dicho más que cualquier informe. El tono cauteloso de Kinley, la forma en que mencionó a Diane con tanta naturalidad, la referencia casual a las bromas de Hadley, todo pintaba una imagen de distanciamiento que no esperaba. Se dirigió a un café cercano para esperar a que pasara la tarde y pidió un café negro que apenas probó. Su mente repasó el detalle de la marca de nacimiento. La había elegido deliberadamente, algo que solo la familia sabría, algo que Diane no podría haber inventado fácilmente. La reacción de Kinley confirmó que nunca lo había escuchado antes. A las 7, se sentó en una mesa de un rincón del restaurante de mariscos del hotel, con vista al océano. El lugar era discreto, con manteles blancos e iluminación tenue. Llegó temprano. Esta vez, dejó la carpeta en la habitación. Kinley apareció en la entrada justo a tiempo, después de haberse puesto unos vaqueros limpios y una blusa sencilla, pero práctica, nada extravagante. La anfitriona la acompañó hasta allí. Gracias por venir, dijo Víctor mientras ella se sentaba. Ella, resopla, asintió, aceptando un vaso de agua. Casi no lo hago. Pero lo de la marca de nacimiento me dio curiosidad. Pidieron comidas ligeras, pescado a la parrilla para él, ensalada para ella. La conversación empezó lenta. Víctor le preguntó cómo le había ido el día en el refugio. Me mantiene ocupada, dijo. Tras la tormenta, Diane dijo que las reparaciones de la casa tardarían más y que el espacio era escaso con los contratistas entrando y saliendo. Me sugirió que me quedara a ayudar, ya que conozco a muchas familias del vecindario. Víctor escuchó atentamente, prestando atención a cómo lo expresaba. Sugirió, no insistió. Sin amargura todavía, solo aceptación. ¿Y Hadley? Preguntó con suavidad.
Kinley se encogió de hombros. Volvió a casa en cuanto empezaron las clases. Tiene actividades, ropa nueva para el curso. Siempre me llama vaga por quedarme aquí más tiempo. La forma casual en que lo dijo rompió un poco más el corazón de Víctor. Evitó las preguntas sobre dinero y se centró en Francis. Tu madre quería ser maestra de primaria, dijo. Fue voluntaria en programas extraescolares, incluso en la universidad. Los ojos de Kinley se iluminaron con genuino interés. No lo sabía. Diane nunca habló de ella. Se quedaron tomando café. Kinley le hizo algunas preguntas atentas sobre la infancia de Francis, escuchando atentamente las historias de viajes a la playa y cenas navideñas. Víctor mantuvo un tono liviano, evitando cualquier cosa que pudiera abrumarla. Al final de la hora, Kinley miró su teléfono. Debería volver. Víctor se puso de pie. Gracias por confiar en mí hasta aquí. Me gustaría seguir hablando si estás dispuesto. Se detuvo en la mesa. Quizás un paso a la vez. La vio irse, caminando hacia la parada del autobús en el cálido aire de la tarde. De regreso a su habitación, Víctor se sentó en el balcón con vista al oscuro océano. La breve cena le había dejado más preguntas que respuestas, pero también un frágil hilo de conexión. Kinley no había huido. Había escuchado. Eso era suficiente por ahora. Los grandes ventanales del restaurante enmarcaban el oscuro Atlántico, cuyas olas apenas eran visibles bajo la luz de la luna. Víctor y Kinley estaban sentados en su mesa de la esquina, con los platos apartados y los restos de la cena enfriándose. Había esperado hasta que el camarero les rellenara el vaso de agua antes de meter la mano en su maletín. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa y la abrió por una página con un resumen impreso. Esto es algo que he traído conmigo desde que llegué, dijo en voz baja. Kinley se inclinó hacia adelante, curioso, pero todavía reservado. La página mostraba una columna de fechas que se remontaban a años atrás, cada una con un monto de transferencia de 10,000 pesos mes tras mes. Estos son depósitos que hice en un fideicomiso creado a tu nombre, justo después del fallecimiento de tu madre, explicó Víctor. El total ya supera con creces los 3 millones. Estaba destinado a cubrir todo: educación, gastos de manutención, lo que necesitaras durante tu infancia. Kinley miró fijamente los números, con el tenedor olvidado en la mano. Trazó una línea con el dedo como si comprobara si el papel era auténtico. Nunca había visto esto. Nadie me había hablado nunca de ningún fondo fiduciario. Víctor asintió lentamente, manteniendo un tono neutral. Cuando tu padre se volvió a casar y Diane se convirtió en tu tutora legal, la cuenta le permitió retirar fondos para gastos razonables relacionados con tu crianza, como alojamiento, comida y estudios. Eso es lo habitual en Florida para menores. No añadió ninguna acusación, solo hechos. Kinley frunció el ceño al procesarlo. Así que todo este dinero se suponía que era para mí. Esa era la intención, respondió Víctor. Confía en que el sistema y las personas de tu entorno lo usarían correctamente. Kinley se recostó, cruzando las manos sobre el regazo. La sorpresa en sus ojos se transformó en algo más complejo, confusión mezclada con un dolor silencioso. Sacó su teléfono y marcó un contacto llamado David Klene, abogado. La llamada se conectó rápidamente. David, soy Victor. Estoy con Kinley. Necesito que hagas un seguimiento completo de la actividad reciente del fideicomiso, retiros, transferencias, todo de los últimos 5 años al menos. Prioriza los más importantes. La voz de David se escuchó con claridad por el altavoz, profesional y tranquila. Puedo empezar a tomar declaraciones esta noche, pero una revisión forense detallada tardará unos días. Necesitaré tu autorización firmada, e idealmente la de Kinley, una vez que confirmemos su acceso. Víctor miró al otro lado de la mesa. Kinley asintió levemente. Lo solucionaremos mañana, dijo Víctor. Manténme al tanto. Terminó la llamada y guardó el teléfono. El silencio reinó por un momento, interrumpido únicamente por el ruido distante proveniente de la cocina. Kinley habló primero, en voz baja. Después del accidente de papá, tenía 15 años. Las cosas cambiaron en casa. Diane empezó a preocuparse más por Hadley. Ropa nueva para ella, mejores escuelas, clases de baile. Me dijeron que colaborara más, que aceptara trabajos de medio tiempo en tiendas locales para cubrir mis gastos. Víctor escuchó sin interrumpir, sin tocar su café. Decía que forjaba el carácter, continuó Kinley. Hadley lo notó. Un par de comentarios sobre que, de todas formas, no necesitaba mucho. Pensé que así era después de perder a papá. El dinero escaseaba para todos.
Ella se encogió de hombros, pero el movimiento conllevaba años de aceptación silenciosa. Víctor sintió el peso en el pecho. Había enviado esos depósitos religiosamente, convencido de que aliviaban su ausencia. Debería haber pedido más actualizaciones, dijo finalmente. Dejé que la distancia se convirtiera en una excusa. Kinley lo miró a los ojos. ¿Por qué no fuiste a visitarme ni llamaste? La pregunta era directa, no enojada, solo inquisitiva. Victor exhaló lentamente. El dolor tiene efectos extraños. Perder a Francis me rompió algo. Me dediqué por completo al trabajo, me dije a mí mismo que el dinero era mi forma de proveer. Diane me enviaba fotos y notas de vez en cuando diciendo que estabas bien. No insistí porque afrontar la verdad me parecía más difícil que firmar cheques. Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó una pequeña foto impresa. Francis en un muelle, con un bloc de dibujo en la mano, dibujando el océano al atardecer. A tu madre le encantaba pintar el agua, dijo. Se sentaba durante horas a capturar cómo cambiaba la luz en las olas. Decía que la hacía sentir conectada con algo más grande. Kinley tomó la foto con cuidado, observando la expresión concentrada de su madre. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre me ha gustado dibujar horizontes, admitió. Nunca supe de dónde venía eso. Hablaron más de lo previsto. Kinley compartió pequeños recuerdos de Patrick entrenando a su equipo de fútbol el fin de semana, enseñándole a cambiar una rueda. Víctor le devolvió el favor contándole historias sobre la terquedad de Francis y cómo ella insistió en ganarse la vida pagando sus estudios universitarios. Mientras el restaurante se vaciaba a su alrededor, Kinley miró su reloj. Debería tomar el último autobús de vuelta. Víctor pidió la cuenta. Déjame llevarte. Es lo menos que puedo hacer. Ella dudó y luego aceptó. El viaje al refugio fue tranquilo. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, aún secándose por la lluvia anterior. Cuando llegaron, Kinley se detuvo en la puerta del coche. Hay mucho que asimilar, dijo. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Víctor. Aquí estaré. Ella asintió y salió, desapareciendo en la entrada iluminada. Víctor observó hasta que la puerta se cerró detrás de ella y luego condujo de regreso al hotel. En su suite, se quedó de nuevo de pie junto a la ventana, mirando fijamente el mar oscuro. Los registros parciales estaban sobre el escritorio, prueba de su intención, pero todavía ninguna prueba del resultado. La reseña de David aclararía las cosas pronto. Hasta entonces, persistía la duda, mezclada con una cautelosa esperanza tras la conversación de esa noche. El teléfono de Víctor vibró en el mostrador del hotel mientras revisaba sus correos. El identificador de llamadas mostraba a David Klene. Respondió de inmediato. Tengo el informe preliminar, dijo David con voz firme. Varios retiros cuantiosos en los últimos años, etiquetados como gastos familiares y costos educativos para dependientes en el hogar. Nada obviamente ilegal a primera vista. Los tutores tienen margen de maniobra para ese tipo de cosas, pero las cantidades son considerables y la mayoría de la documentación está relacionada con matrículas de escuelas privadas y actividades extracurriculares que no coinciden con los registros de Kinley. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan sustancial? Varias transferencias de 6 cifras. Necesito más tiempo para las facturas de proveedores y las imágenes bancarias para ver el gasto exacto. Podría ser legítimo, pero podría estar exagerando la definición de beneficio del beneficiario. Sigue cavando, ordenó Víctor en voz baja. Terminó la llamada y se quedó mirando la vista del océano, pensando en algo. Las etiquetas parecían bastante razonables en el papel. Los tutores a menudo cubrían los costos del hogar cuando criaban a varios hijos. Pero las fotografías del refugio permanecieron en sus pensamientos. Decidió probar las aguas él mismo. Marcó el número de casa que no había utilizado en años. Diane contestó al tercer timbre, cálida y sorprendida. Víctor, hace siglos. ¿Cómo estás? Estoy en Florida, de hecho, dijo con calma. Vine después de enterarme de los daños causados por la tormenta. ¿Cómo están todos? Nos las arreglamos, respondió. Ya casi están hechas las reparaciones. El seguro cubre gran parte del problema. ¿Y Kinley? Preguntó. ¿Ya regresó a casa? Diane dudó un instante. Sigue en el centro comunitario ayudando. Ya sabes cómo es, siempre dispuesta a colaborar. Tenemos obreros terminando el ala de huéspedes, así que aquí estamos apretados. Insistió en quedarse como voluntaria. Una voz más joven se escuchó de fondo. Mamá, ¿quién es esa persona? Diane rió levemente. Soy tu abuelo, Hadley. Saluda.
Hadley se puso al teléfono, radiante y alegre. Hola. A Kinley le encanta hacer obras de caridad. Le encanta. Tengo exámenes parciales a la vuelta de la esquina, así que estoy muy liada con la escuela. Víctor mantuvo un tono amable. Parece que ambos están muy ocupados. Me encantaría pasar a ver el lugar cuando sea conveniente. Claro, dijo Diane rápidamente. Solo avísanos cuándo. Nos encantaría ponernos al día. Intercambiaron algunas bromas más antes de colgar. Resopla. Víctor colgó el teléfono lentamente. La preocupación de Diane parecía sincera. La charla de Hadley, típica de una adolescente. Sin embargo, algo no encajaba, como si el guión se hubiera ejecutado con demasiada fluidez. Se encontró con Kinley más tarde esa tarde en una tranquila cafetería cerca del refugio. Llegó con ropa limpia prestada gracias a donaciones y con el cabello aún húmedo después de una ducha rápida. Contó la llamada palabra por palabra, observando su reacción. Kinley removió su té helado, frunciendo ligeramente el ceño. Así es como siempre lo explica. Decidí quedarme porque quería ayudar y la casa no está lista. Pero las reparaciones, presionó Víctor suavemente. Se encogió de hombros. Terminaron las áreas principales hace semanas. Diane dijo que el trabajo extra sería ruidoso, mejor para mí evitar el polvo. Víctor asintió, dejándose llevar por el pensamiento. Kinley continuó sin que nadie se lo pidiera. Los comentarios de Hadley no me sorprenden. Ella ha estado comprando computadoras portátiles y equipo de baile nuevos, mientras que yo me las arreglo con lo usado. Diane dice que es porque las actividades de Hadley cuestan más. Pensé que era justo. Su defensa de Diane salió automática, años de hábito. Víctor percibió la lealtad persistente en su voz. La niña que aún esperaba justicia. Es posible que todo esté en orden, dijo con cautela. David solo está comprobando los retiros rutinarios, los grandes para gastos del hogar y la escuela. Kinley levantó la vista bruscamente. Costos escolares. Fui a la escuela pública después de que murió papá. Hadley es la que está en esa academia privada del centro. Víctor no insistió. La duda ya estaba sembrada. Forzarla ahora solo la haría retroceder. Cambiaron de tema. Kinley habló de los voluntarios que había conocido. Familias que reconstruían sus vidas. Niños entusiasmados por los juguetes donados. Víctor compartió una historia inofensiva sobre Francis organizando campañas de caridad en la escuela secundaria. La conversación fluyó con más facilidad que antes. Se formaron pequeños puentes. Al despedirse fuera de la tienda, Kinley hizo una pausa. Gracias por no asumir lo peor de inmediato. Es mucho para asimilar. Todavía no doy nada por sentado, le aseguró Víctor. Esperaremos a que haya hechos. Ella asintió y regresó al refugio. Víctor la vio irse y luego regresó al hotel. Esa noche, revisó los resúmenes preliminares que David le envió por correo electrónico. Las partidas de costos educativos coincidían con los estados de cuenta de matrícula de una escuela preparatoria de élite. El nombre de Hadley figuraba en cada factura. Los gastos familiares incluyeron renovaciones en el hogar y compras de vehículos registrados únicamente a nombre de Diane. Aún circunstancial. Los tutores podrían argumentar beneficios compartidos. Victor's Zero Law Laptop. Una confrontación demasiado temprana podría poner a Diane a la defensiva o, peor aún, a una obstrucción legal. Le envió un mensaje a Kinley, «Buenas noches», en tono distendido. Ella respondió con un simple emoji de pulgar hacia arriba. El sueño llegó lentamente. Víctor permaneció despierto, escuchando el tráfico lejano, sopesando su próximo movimiento. Una visita directa a la casa parecía inevitable, pero el momento era crucial. Necesitaba a Kinley a bordo, no atrapado en medio. La duda se había profundizado, pero la certeza seguía fuera de nuestro alcance. El sedán de alquiler entró en la entrada circular de la residencia Zimmerman en un suburbio cerrado de Miami. La casa era moderna, de 2 pisos, de estuco, con pintura fresca y palmeras bien cuidadas. No presentaba señales visibles de daños causados por la tormenta. Víctor estacionó detrás de la discreta camioneta gris de David Kleene. Kinley estaba sentada en el asiento trasero, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. David se giró desde el asiento del copiloto. Recuerden, estamos aquí para hacer preguntas, no para acusar abiertamente. Dejen que los documentos hablen. Víctor asintió. Salieron al cálido aire de la mañana. Kinley dudó antes de seguirlos, alisándose el sencillo vestido de verano. Diane abrió la puerta casi inmediatamente, con una sonrisa amplia y acogedora. Víctor, lo lograste. Why Kinley, Carino, me alegra verte.
Abrazó a Kinley brevemente y luego los condujo adentro. El vestíbulo se abrió a una espaciosa sala de estar con techos altos, muebles de cuero nuevos y arte abstracto en las paredes. Hadley apareció en lo alto de las escaleras con leggings de diseñador y un top corto, con el teléfono en la mano. Bajó con gracia, con una sonrisa educada. «Hola, abuelo». «Hola, hermana». Víctor devolvió el saludo uniformemente. Se acomodaron en la sala, Diane y Hadley en el sofá largo. Víctor y David en sillones, Kinley en una silla lateral ligeramente separada. Diane ofreció café, que David aceptó para que todos mantuvieran un clima civilizado. Mientras pasaban las tazas, Víctor colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de café de cristal. «Gracias por la invitación», comenzó. «He estado revisando los registros del fondo fiduciario con David. Hay algunas discrepancias que espero que puedas aclarar». La sonrisa de Diane permaneció intacta. «Claro que sí, lo que sea». Víctor abrió la carpeta y encontró un resumen resaltado. El fideicomiso para Kinley ha recibido más de $3 millones depositados desde su creación, pero los retiros recientes no parecen estar alineados con su beneficio directo. Deslizó la página. Diane lo miró con expresión tranquila. «Esos son gastos familiares normales», dijo con suavidad. «Criar a 2 niñas no es barato. Reparaciones del techo después de la tormenta, servicios públicos, comida. Compartíamos la casa». David se inclinó hacia adelante. «Las etiquetas indican costos educativos para dependientes y manutención del hogar. ¿Podrías explicarnos algunos de los más importantes?» Diane asintió. «Por supuesto. La matrícula de Hadley en la Academia Coral Ridge es de $45,000 al año. Concursos de baile, clases particulares, todo suma». Hadley intervino alegremente. «Y el viaje a Aruba la primavera pasada fue increíble. Mamá dijo que fue bueno para fortalecer los lazos familiares después de todo el estrés de la tormenta». Kinley se movió en su asiento y sus ojos se abrieron ligeramente. Víctor mantuvo su rostro neutral. David pasó a otra página. «Este retiro de $60,000 figura como reforma de vivienda. Las facturas del contratista están a nombre de Hadley por su suite». Diane hizo un gesto con la mano. Era para todo el piso de arriba. Kinley también tenía su habitación. «Pero Kinley no ha vivido aquí a tiempo completo en meses», señaló David en voz baja. «Y esta compra de vehículo está registrada únicamente a su nombre». La sonrisa de Diane se tensó. «Costa empresa para recados. Nos beneficio a todos». Hadley recorrió su teléfono distraídamente. De todas formas, Kinley nunca quiso cosas sofisticadas. Siempre ha sido más básica. La palabra quedó suspendida en el aire. Las mejillas de Kinley se sonrojaron, pero permaneció en silencio. Víctor habló por primera vez desde que se publicaron los documentos. El fideicomiso se estableció específicamente para el futuro de Kinley. La ley de Florida permite a los tutores cubrir gastos razonables, pero la mayor parte debe beneficiar al beneficiario designado. Estos registros no muestran casi nada directamente para ella. No hay contribuciones al fondo universitario, ni cuentas personales, ni compras importantes a su nombre. Diane S. Enderizo. «La he criado desde pequeña. Ropa, comida, un techo, eso es suficiente. El dinero mantenía la casa en marcha». David produjo más páginas, facturas de vacaciones europeas, joyas, la instalación de una piscina. Estos no mencionan a Kinley en absoluto. La compostura de Diane se quebró un poco. Los bancos cometen errores. O tal vez los abogados se equivocaron al etiquetarlos. Hadley levantó la vista del teléfono, percibiendo la tensión. Mamá lo hizo todo por las dos. Kinley simplemente no quería lo mismo. Nunca se quejó de no tener ropa nueva. Kinley finalmente habló con voz firme. «No me quejé porque pensé que no podíamos permitírnoslo». Diane la miró fijamente. «Nos las arreglamos bien». El tono de Víctor se mantuvo sereno. «¿Dónde se han ido los $3 millones del fondo fiduciario para Kinley, Diane?» La pregunta cayó pesadamente. La mirada de Diane recorrió los rostros. «Lo he invertido en sacar adelante a mi familia», dijo, alzando la voz. Francis lo tenía todo en herencia. Padres ricos, un marido perfecto. Cuando ella murió, de repente tenía un montón de dinero para su hijo. Tenía que conseguir que funcionara para todos». Hadley frunció el ceño. «Mamá». Diane continuó, con las palabras atropelladas. «¿Por qué solo un hijo debería tener ventajas? Hadley también merecía oportunidades». David cerró la carpeta.
Estos patrones sugieren un desvío intencional de fondos destinados a Kinley. Eso entra dentro del ámbito de la malversación de fondos. Diane se levantó de golpe. Estás tergiversando esto. Soy yo la que se quedó, la que se sacrificó. Víctor miró a Kinley, quien sostuvo su mirada con tranquila resolución. David salió al pasillo e hizo una llamada. Los agentes uniformados llegaron en cuestión de minutos. La policía local respondió a la denuncia de fraude financiero con la documentación en mano. Las protestas de Diane se intensificaron a medida que le explicaban el proceso de arresto. No pueden hacer esto en mi casa, exclamó. Hadley dejó caer el teléfono con los ojos abiertos. Mamá, ¿qué pasa? Diane se volvió hacia su hija con el rostro desencajado. Es un malentendido, cariño. Llama a nuestro abogado. Los agentes esposaron a Diane con suavidad pero firmeza, leyéndole los derechos. Ella guardó silencio, con la mirada fija en el suelo mientras la sacaban. Hadley lo siguió hasta la puerta, observando cómo el coche patrulla se alejaba y la confusión se convirtió en conmoción. Kinley permaneció sentado, respirando pausadamente. Víctor le puso una mano en el hombro. David recogió los documentos. Necesitaremos copias para el expediente del caso. Hadley volvió a entrar con la voz temblorosa. Esto es una locura. Mamá no robaría. Pero las pruebas esparcidas sobre la mesa contaban otra historia. Víctor acompañó a Kinley hasta el coche. Ella se detuvo en el umbral y miró de reojo a la atónita adolescente que estaba en la puerta. El camino para alejarse del suburbio se sentía surrealista, las palmeras se difuminaban frente a las ventanas. El Tribunal Penal del Centro de Miami se convirtió en un lugar familiar durante los meses siguientes. Los procedimientos se prolongaron mientras el equipo de defensa de Diane presentaba mociones, cuestionaba la cadena de custodia de los registros bancarios y argumentaba que los retiros caían dentro de la amplia discreción del tutor según la ley estatal. Víctor y Kinley asistieron a la mayoría de las sesiones, sentados en la galería pública detrás de la mesa de la fiscalía. David Klene se coordinó con el fiscal del estado, presentando pruebas metódicamente para evitar cualquier apariencia de extralimitación. Las declaraciones de apertura marcan el tono. El fiscal describió un patrón de desvío sistemático, fondos destinados a un beneficiario redirigidos al lujo personal y al beneficio exclusivo de otro niño. El abogado de Diane replicó que todos los gastos servían para sustentar la familia en la que Kinley vivió durante años, alegando que cualquier desequilibrio no era intencional. Los expertos bancarios fueron los primeros en subir al estrado. Mostraron los registros de transferencias proyectados en una pantalla gigante, destacando los depósitos de la cuenta de Víctor, seguidos de las rápidas salidas a proveedores ajenos a las necesidades de Kinley. Los pagos de matrícula a Coral Lis Academy aparecieron repetidamente, todos facturados a Hadley Zimmerman. Diane se sentó derecha en su silla en la mesa de la defensa, con expresión serena. Hadley asistió varios días, vestida de manera conservadora, sentada con un amigo de la familia. Cuando Hadley fue citada como testigo de la defensa, caminó hacia el estrado con visibles nervios. El abogado preguntó sobre la vida familiar. Mamá siempre se aseguraba de que tuviéramos comida, ropa y un lugar donde vivir, dijo. Nos trataba a ambos por igual. El fiscal interrogó con suavidad pero con firmeza. Presentó mensajes de texto impresos del teléfono de Hadley recuperado mediante citación, donde ella se jactaba ante sus amigos sobre nuevos bolsos de diseñador o próximos viajes, mientras que en los mismos hilos desestimaba el antiguo guardarropa de Kinley. Hadley miró a su madre y luego al jurado. Supongo que mamá me compró más porque se lo pedí. No me pareció mal. La confesión quedó colgada en la silenciosa sala del tribunal. El abogado de Diane objetó la relevancia, pero el juez lo permitió. Kinley testificó la semana siguiente. Llevaba un sencillo vestido azul marino y el cabello recogido con cuidado. Su voz se mantuvo firme todo el tiempo. Recibí apoyo básico, comida, una habitación, escuela pública, dijo. Pero los gastos mayores se fueron a otras partes. Trabajé a tiempo parcial desde los 16 años para cubrir gastos adicionales. El fiscal preguntó sobre años específicos. Kinley recordó los momentos con calma, las clases particulares de Hadley mientras viajaba en autobús. La entrega de muebles nuevos para la habitación de la niña menor, mientras que la suya permaneció igual. No alzó la voz ni mostró lágrimas. El jurado observó su discurso firme. Víctor subió al estrado brevemente para confirmar el propósito del fideicomiso, establecido únicamente para la seguridad de Kinley después de la muerte de Francis. Reconoció haber firmado amplios poderes de tutela, pero afirmó que su expectativa era el beneficio principal para su nieta. Diane fue la última en testificar por la defensa.
Ella sostuvo que el fondo sostenía a toda la unidad familiar, insistiendo en que cualquier disparidad reflejaba diferentes intereses entre las niñas. Los amaba a ambos, dijo. El dinero era para la estabilidad. El contrainterrogatorio le resultó difícil. Cuando le mostraron recibos de joyas y reservas de vacaciones que excluyeron a Kinley, atribuyó el caso a errores contables o a regalos de otras fuentes. Los argumentos finales resumieron meses de testimonio. El fiscal enfatizó la intención, decisiones repetidas que favorecían a un niño mientras que el beneficiario nombrado recibía un apoyo directo mínimo. El abogado de Diane pidió comprensión de la compleja dinámica familiar. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie. Declaramos al acusado culpable de todos los cargos de malversación de fondos y fraude. Diane no mostró ninguna reacción externa. Hadley, en la galería, se cubrió la cara. La sentencia se dictó semanas después. El juez revisó las declaraciones sobre el impacto de las víctimas, incluida una de Kinley, leída por el fiscal, centrada en las oportunidades perdidas en lugar del enojo. 12 años de prisión, anunció el juez, se ordenó la restitución total. Todos los bienes que se puedan rastrear hasta los fondos desviados, residencias, vehículos, cuentas, serán incautados y liquidados para su devolución al fideicomiso. Hadley no enfrentó cargos por ser menor de edad en la mayoría de las transacciones. Calificó como beneficiaria indirecta sin responsabilidad penal. Los servicios judiciales organizaron que ella viviera con una tía materna en el centro de Florida, en un apartamento modesto, lejos de los lujos anteriores. Victor y Kinley salieron del juzgado bajo la brillante luz del sol. Los periodistas esperaban afuera, pero David los alejó. En el coche, Kinley miraba por la ventana. ¿Se acabó? Victor asintió. ¿La parte legal? Sí. Ella se volvió hacia él. No siento victoria. Solo vacío. Se acercó y le apretó la mano. Es normal. Sanar lleva más tiempo que cualquier prueba. Volaron de regreso a Nueva York esa misma noche. Los activos confiscados reconstruirían la confianza con el tiempo, pero ahora el dinero parecía secundario. La nueva vida de Hadley comenzó tranquilamente. Sin colegio privado ni asignaciones extravagantes. La tía proporcionó estructura y expectativas de trabajo a tiempo parcial. Diane comenzó su sentencia en una instalación federal, condiciones estándar para delitos financieros. Kinley desempacó en la habitación de invitados que Victor preparó, sencilla y cómoda. Kinley entró en el espacioso ático por primera vez, con una maleta en la mano. Los pisos de mármol y las vistas panorámicas de Central Park resultaban abrumadores. Victor la acompañó a una suite para invitados, pero ella dudó. No estoy lista para todo este espacio, dijo en voz baja. Podría empezar por la habitación de invitados más pequeña o incluso por la sala de estar junto a la biblioteca. Victor lo entendió sin lugar a dudas. Preparó una cómoda habitación en un rincón con un sofá-cama y muebles sencillos. Kinley desempacó lentamente, colocando sus pocas pertenencias en cajones. Los lujos tranquilos todavía parecían extraños, como tomar prestada la vida de otra persona. Se matriculó en una universidad local en un programa de trabajo social, comenzando con cursos introductorios. Las aulas llenas de debates sobre los sistemas de apoyo comunitario tuvieron una profunda resonancia. Al principio escuchó más de lo que habló, absorbiendo perspectivas sobre la dinámica familiar y la recuperación. Victor nunca presionó. Por las noches compartían comidas preparadas por su ama de llaves de toda la vida. Habló de Francis cuando Kinley le preguntó cómo organizaba colectas de alimentos cuando era adolescente. Cómo creía que los pequeños gestos podían reconstruir la confianza después de las dificultades. Debería haber visto las señales antes, admitió una noche tomando el té. Confiar en el papeleo antes que en las personas fue mi error. Kinley asintió, removiendo su taza. Ambos confiamos demasiado fácilmente. Decidieron canalizar los fondos recuperados en algo significativo. David ayudó a establecer una modesta fundación que lleva el nombre de Francis Maddox. Su enfoque se mantuvo limitado, subvenciones de vivienda de emergencia y tutoría para adultos jóvenes desplazados por desastres naturales. Los primeros premios fueron para familias de Florida que aún están reconstruyendo su situación. Las solicitudes llegaban con regularidad. Kinley las revisaba por las tardes, comparando las necesidades con los recursos disponibles. Ver el impacto directo le dio propósito. Una tarde, un sobre simple llegó a la oficina de David. Dentro había una carta escrita a mano de Hadley. He tenido tiempo de pensarlo todo, decía. Sabía que mamá me favorecía y nunca lo cuestioné. Lo que te dije, llamándote vaga, burlándome de tu ropa, fue cruel. Lo siento. Ojalá pudiera retractarme.
Kinley lo leyó 2 veces en silencio. Las palabras transmitían pesar, pero también afloraron recuerdos de años pasados al margen. Dobló la carta y la guardó en un cajón, sin responderla ni tirarla. No hizo ningún esfuerzo por contactar a Diane o Hadley nuevamente. Visitas, cartas, actualizaciones. Ninguna llegó, ninguna fue solicitada. Diane cumplió su condena en una prisión de baja seguridad, rutinaria, estricta y con muchos días de cárcel. Antiguos amigos se distanciaron. Los círculos sociales cerraron filas en torno a la reputación. Hadley se adaptó a la vida normal con su tía. Escuela secundaria pública, trabajo a tiempo parcial en un café local. El cambio, resopla, del privilegio a la normalidad resultó desconcertante, pero ella se adaptó sin quejarse públicamente. Los días de Kinley ganaron ritmo. Clases por la mañana, turnos de voluntariado por la tarde en un centro de crisis de Manhattan, noches estudiando o revisando archivos de la fundación. Víctor participó en las reuniones de la Junta cuando la salud lo permitió, ofreciendo una orientación tranquila. La confianza fue creciendo poco a poco. Ella aceptó el dormitorio más grande cuando estuvo lista. Caminaban por el parque comentando libros o acontecimientos de actualidad. Víctor compartió más fotos de álbumes antiguos. Francis en la graduación, sosteniendo brevemente al recién nacido Kinley antes de que aparecieran las complicaciones. Algunas noches las dudas resurgieron. Kinley se preguntó si alguna vez podría dejar atrás por completo los años en los que se sintió invisible en su propio hogar. Las sesiones de terapia durante la universidad me ayudaron a desentrañar las capas. Estoy aprendiendo que poner límites no es egoísta, le dijo a Víctor después de una cita. Cortar el contacto no me hace implacable. Me hace proteger la paz que he encontrado. Él escuchó sin juzgar. La fundación se expandió lentamente. Una segunda ronda de subvenciones apoyó programas de tutoría para adolescentes desplazados. Kinley habló en un pequeño evento para donantes, con voz firme mientras explicaba por qué la vivienda estable importaba más que el dinero solo. De pie en el balcón del ático una tarde fresca, con las luces de la ciudad brillando abajo, Kinley reflexionó sobre el camino. El dinero puede desaparecer, dijo en voz alta al aire nocturno. La confianza puede ser destruida por quienes deben protegerla. Pero lo que nadie puede tomar es la decisión de seguir adelante, de convertir el dolor en algo que ayude a los demás. Pensó en las familias que recibían ayuda gracias a la fundación, en estudiantes como ella que encontraban segundas oportunidades. Algunas heridas no sanan completamente, continuó en voz baja. Dejan cicatrices, pero las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos. Y sobrevivir no es el final. Es el comienzo de decidir en quiénes nos convertiremos a continuación. Víctor se unió a ella en la barandilla, compañero silencioso. Kinley se apoyó en él, respirando el aire fresco. El fondo fiduciario había sido restablecido mediante incautación y restitución, pero su propósito original ahora parecía lejano. Lo que importaba era la vida construida con los restos, las mañanas tranquilas con la familia de verdad, el trabajo que daba sentido, la comprensión, ganada con esfuerzo, de que el valor no se mide por lo que otros dan o reciben. Ella se giró hacia adentro, cerrando la puerta de cristal tras la noche.